En aire se enrareció. Una sensación familiar y enfermiza me invadió mientras las fotos de la boda inundaban mi feed. Vi su rostro radiante bajo una luz suave y desconocida, de pie junto a una mujer llamada Victoria que había dejado cristalino que me quería fuera. El día que mi hermano Daniel se casó, fui la última en saberlo. Ni una llamada de cortesía, ni un mensaje casual, ni una invitación perdida en el correo. Solo una galería pública de imágenes que apareció en la pantalla de mi teléfono antes de que él dijera una sola palabra. Mi mandíbula se desencajó, mirando su rostro sonriente. Las banderolas festivas y las flores enmarcaban una celebración que no se me permitió presenciar, junto a una mujer que apenas sabía mi apellido. Cuando por fin conectó mi llamada frenética, no fue la voz de Daniel la que escuché. Victoria arrebató el receptor y me dio el mensaje como un golpe limpio y seco, lo suficientemente fuerte como para que Daniel se retirara al silencio detrás de ella. Mi pareja no te quiere allí. Cree que eres una carga. Él no discutió, no ofreció una defensa, ni siquiera respiró hondo. Yo no me derrumbé ni rogué una explicación. En su lugar, simplemente me distancié, echando un vistazo largo y devastador a la cómoda existencia que le había construido yo sola, y tomé una elección fría e irrevocable que borró al instante sus planes de futuro. Antes de compartir los pasos que di para desmantelar por completo sus cimientos, debo preguntar, si hubieras dedicado tu vida a alguien solo para ser desechado como irrelevante, ¿cuál es la única acción decisiva que habrías tomado después? Mi nombre es Lily Marshall y durante 15 años creí sinceramente que un inquebrantable sentido del deber podía unir para siempre a una unidad familiar fracturada. Esa lección quedó grabada en mi alma en el momento más difícil, a los 23 años, mientras yo estaba en un pasillo estéril de hospital firmando papeleo para el que no estaba emocionalmente capacitada, mientras mi hermano 9 años menor, Daniel, lloraba incontrolablemente contra la parte delantera de mi gabardina. Nuestra madre, Linda, se desvaneció de nuestro mundo antes de que cualquiera de nosotros pudiera realmente asimilar la cruel repentinidad de una vida extinguida. En ese instante sofocante, un mecanismo dentro de mí cambió permanentemente. Ya no era simplemente su hermana mayor. Me transformé en la arquitecta de su supervivencia, la que gestionaba meticulosamente las finanzas, la que saldaba las facturas de servicios públicos y la que se aseguraba de que no se ahogara bajo la vasta y aplastante ola de dolor repentino. Mantuve ese rígido papel durante una década y media, mientras mis compañeros perseguían carreras de alto nivel y aseguraban alquileres en apartamentos de moda en los distritos trendy de Nashville. Yo trabajaba en todos los turnos que podía conseguir. Tomaba puestos temporales en oficinas durante el día, gestionaba grandes eventos corporativos por la noche y rellenaba los huecos con proyectos digitales freelance. Daniel necesitaba solicitudes universitarias, matrículas, membresías para clubes de codificación avanzados y un apartamento amueblado cerca del campus. Cubrí cada gasto. No lo hice porque él me lo pidiera, sino porque no podía soportar verlo deslizarse hacia los abismos que la prematura partida de Linda había dejado abiertos. Cuando Daniel comenzó la universidad, adquirí un pequeño piso en el barrio de Gulch, poniendo la escritura totalmente a mi nombre. Le dije que era por conveniencia y proximidad, pero la razón genuina era anclarlo con estabilidad, una certeza que sabía que él aún no podía generar por sí mismo. También comencé a guardar dinero sistemáticamente para el gran viaje a Sudamérica del que constantemente hablaba después de graduarse. Pequeñas cantidades, guardadas en una reserva de viaje oculta hasta que el saldo alcanzó los $35,000. Solía bromear a medias con que una vez que fuera un ingeniero de software exitoso, me lo devolvería con intereses. Yo siempre desestimaba la idea con una carcajada. La familia, creía entonces, nunca lleva cuentas. La extraña realidad de la traición
es que la gente a menudo anticipa que llegará como un rayo. Para mí, se manifestó como un dolor sordo y constante que inicialmente no pude identificar. En los meses previos a la boda no revelada, las llamadas de Daniel se volvieron esporádicas. Sus mensajes eran secos y cortos. Comenzó a usar frases como «ya lo he solucionado» o «ya no tienes que preocuparte por mí», dichas con una voz que implicaba que mi continua preocupación era una molestia. Cuando me presentó a Victoria, noté la forma evaluadora en que me midió de la cabeza a los pies, como si estuviera registrando inventario. Fue una evaluación calculadora, desprovista de calidez. Se presentó como consultora de marca, una sonrisa perfecta, ropa meticulosamente estilizada, siempre consciente de los ángulos y la iluminación. Daniel parecía totalmente cautivado por su asertiva confianza. Traté de no darle importancia. La gente se distancia, los hermanos se enamoran. Ese es simplemente el curso de la vida. Sin embargo, sentí que la relación se estaba inclinando. Las conversaciones se acortaban o se posponían perpetuamente. La voz de Victoria a menudo se cernía demasiado cerca del receptor del teléfono, cada vez que lograba conectar con él. Aún así, la idea de ser completamente erradicada de su vida estaba más allá de mi imaginación. Hasta aquella mañana, abrí mi pantalla y me enfrenté al enfoque nítido de fotografías de boda profesionales. Mi hermano en un traje a medida que nunca le vi comprar, junto a una mujer con un vestido que nunca aprobé, posicionados bajo focos a los que nunca fui invitada a pararme. Una celebración ejecutada sin un mensaje, sin un tono de llamada, sin siquiera una historia fabricada para disminuir el impacto. Fijé mi mirada en esas imágenes y sentí que una presión densa y familiar se asentaba profundamente en mi pecho. Era la misma sensación pesada que había conocido en el pasillo de aquel hospital hacía años, pero esta vez no era dolor puro, era el peso aplastante del reconocimiento repentino. La estructura familiar que había trabajado 15 años para asegurar había sido silenciosa y cruelmente cercenada. En el primer momento de ver las fotos, mi reacción no fue rabia. Fue una incredulidad silenciosa y desesperada que insistía en que había habido un error catastrófico. Quizás era una sesión promocional, tal vez una celebración de compromiso mal etiquetada online. Me aferré a la esperanza de que Daniel enviaría un mensaje de texto en cualquier momento con una explicación frenética sobre el mal momento y las señales cruzadas. Me repetí esto mientras lo llamaba 1, 2, 5 veces. En el sexto intento, el teléfono no sonó. Fue directamente a su buzón de voz. Su voz grabada pidiéndome alegremente que dejara un mensaje. Una voz que me había sentado a eritar a su lado hacía años, cuando no podía grabar la palabra disponible sin deshacerse en risas. En el séptimo intento, algo frío y cristalino comenzó a envolver mis costillas. No pánico, sino reconocimiento. Estaba siendo deliberadamente excluida. Probé con un simple mensaje de texto. Daniel, llámame. Luego, después de ver las fotos de nuevo, solo dime qué está pasando. Sin respuesta. Cuando mi dispositivo finalmente destelló con una llamada entrante, exhalé demasiado rápido, una mezcla desordenada de miedo y alivio. Contesté la llamada, pero no era el sonido de Daniel el que escuché. Bueno, dijo una voz femenina. Tenía curiosidad por saber cuánto te llevaría. Era Victoria. Su tono no era de sorpresa, era de plana indiferencia, como si no solo hubiera anticipado esta interacción exacta, sino que hubiera estado esperando ansiosamente entregarla. Necesito hablar con mi hermano, exigí, tratando de mantener mi voz en un tono bajo y firme. Pásale el teléfono. Una pausa, seguida de una risa pequeña y seca, baja y aguda. Está ocupado. Acabamos de regresar de la reunión de la noche. Fue una celebración perfecta. La crueldad casual de las últimas 3 palabras cortó limpiamente mi núcleo. No fui invitada, declaré, intentando mantener una neutralidad absoluta. Ese es precisamente el objetivo, replicó. Luego, la línea crucial, entregada con precisión gélida. Mi pareja no te quiere presente, te considera débil. Por un momento suspendido,
No registré nada, ningún sonido de su respiración, ningún reconocimiento de mi propio pulso, solo un silencio largo, expansivo y deshilachado dentro de mi conciencia. Débil, apreté el dispositivo hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Daniel articuló eso. No necesita hacerlo, dijo despectivamente. Él está de acuerdo. Al fondo capté un fragmento ahogado e incierto de su voz. Victoria, por favor, solo dame el teléfono. No, espetó ella, su voz de repente elevada, asegurando que las palabras aterrizaran en mí. Ella necesita comprender esto. Somos adultos. Ya no necesitamos que ella gobierne todo lo que hacemos. Gobernar. De todas las acusaciones que podría haber seleccionado, esa encendió un doloroso y abrasador calor detrás de mis ojos. Yo financié la compra del apartamento en el que estás parada ahora mismo, respondí, mi calma inquietante incluso para mí misma. Compré el mobiliario, cubrí sus costes universitarios. El gran fondo de viaje que probablemente están planeando agotar, lo creé yo para él, dólar a dólar. Dime, ¿dónde radica el acto de control en equipar a alguien con su existencia entera? Ella dejó escapar un sonido de burla. Precisamente, empleas el dinero para mantenerlo encadenado. Es vergonzoso, pero no te preocupes. Vamos a financiar todo por nuestra cuenta. No viviremos bajo tu sombra. Déjame hablar con él, repetí, mi tono bajando aún más. Finalmente la voz de Daniel llegó, tensa y vacilante. Lily, escucha, es solo que queríamos evitar problemas. ¿Problemas? Hice eco. De tu parte, haces que las cosas sean molestas, susurró. Victoria tiene razón. Necesito espacio, necesitamos espacio, y tu constante vigilancia no ayuda. Cerré los ojos. 15 años de silenciosos sacrificios giraron detrás de mis párpados como una rápida serie de diapositivas. Ganancias de turnos nocturnos, saldos de matrícula, comidas que me salté para que sus necesidades fueran cubiertas. Todo ello desechado en 3 segundos sin colazón. Victoria habló de nuevo, claramente triunfante. Ahí lo tienes. Escuchaste la verdad. Simplemente acéptalo y sigue adelante. La línea se cortó bruscamente. Permanecí inmóvil, el teléfono todavía en mi agarre, sintiendo un calor lento y tóxico ascendiendo desde mi estómago hacia mi garganta. Vergüenza, traición y profunda tristeza se unieron en un único y agonizante núcleo. Podría haberme quedado paralizada. Podría haber sucumbido a las lágrimas. En su lugar, me levanté, aseguré mis llaves y conduje hacia el mismo apartamento que había comprado, el apartamento desde el que estaban disfrutando de su luna de miel emocional, mientras desmantelaban mi vida simultáneamente. Cuando llegué al barrio de Gulch, el pasillo común del edificio estaba profundamente silencioso. Cada paso amplificaba la tensión. Llamé una vez a la puerta. Victoria la abrió, lo justo para que su rostro fuera visible, su expresión fija en una sonrisa calculadora, como si hubiera estado esperando este momento exacto y humillante. ¿En serio? ¿De verdad te presentaste? Estoy aquí para comunicarme con mi hermano, declaré. Ella se inclinó en la abertura, su teléfono apuntando hacia mí como un arma activa. Cualquier declaración que necesites hacer, puedes entregarla justo aquí. Hemos terminado con que te insertes forzosamente en nuestras vidas. Detrás de ella, Daniel permanecía inmóvil, con las manos metidas profundamente en los bolsillos, su mirada fija rígidamente en el suelo de madera pulida. Mantenía la postura precisa y derrotada que había adoptado el día que Linda murió, pero esta vez el pesado silencio no nacía del dolor. Era la quietud absoluta de la cobardía, y en ese destello instantáneo de comprensión, la última reserva de lealtad dentro de mí finalmente se hizo añicos. Me di la vuelta y me alejé de ese apartamento sin mirar atrás. Sin embargo, el escozor de esa fresca humillación se aferró a mí durante todo el camino hasta la planta baja. Las superficies espejadas del ascensor reflejaban mi propio rostro, firme y compuesto en la superficie, totalmente arruinado por debajo. Mis capas cosméticas no se habían corrido. Mi cabello permanecía impecablemente asegurado exactamente donde lo había sujetado esa mañana. De alguna manera,
esa apariencia austera y controlada solo intensificaba la agonía. Parecía ser una mujer totalmente a cargo. No sentía nada de eso. Para cuando las puertas se abrieron susurrando en el lobby, se había asentado un entumecimiento profundo. No el reconfortante que suaviza el trauma, sino el escalofriante que congela el dolor en su lugar, conservándolo el tiempo suficiente para sufrir una metamorfosis tóxica en algo limpio, deliberado y mucho más peligroso. Afuera, el aire del crepúsculo era cálido, llevando el tenue y distante ritmo del tráfico callejero y música haciendo eco desde una terraza distante de un rascacielos. Me detuve junto a mi vehículo, inhalando lentamente hasta que el golpeteo frenético en mi pecho se moderó. No estaba llorando, no estaba temblando, no me estaba colapsando, pero una estructura fundamental dentro de mí había caído. Un andamiaje que había pasado 15 largos años manteniendo erguido sin ningún reconocimiento. Y una vez que cayó, dejó detrás un vacío limpio y silencioso. Un espacio donde finalmente pude pensar. Cuando regresé a mi propia residencia, la iluminación del loft se activó automáticamente. Era un hábito programado diseñado para hacer que el lugar se sintiera ligeramente menos desolado. Esta noche no ofreció consuelo. Las habitaciones parecían bazantes, como el interior de una concha marina descartada. Dejé mis llaves, me quité los zapatos que me constreñían y caminé directamente a la pequeña área de oficina designada. Un espacio tallado por pura disciplina, no por afinidad genuina. Archivos, hojas de cálculo complejas, esquemas de proyectos. Toda mi existencia estaba organizada en filas precisas y pestañas cromáticas. Fijé mi mirada en el monitor y una frase completamente formada cristalizó en mi mente con una claridad casi aterradora. Si exigen autonomía total, les entregaré precisamente eso. Abrí una nueva hoja de cálculo, una rejilla austera y en blanco esperando entrada. Fila por fila, comencé a detallar sistemáticamente cada carga financiera que Daniel me había absorbido. El precio de compra del apartamento, la suma hipotecaria pendiente, los pagos mensuales recurrentes, los servicios públicos, electricidad, agua, banda ancha, las tarifas de asociación, las primas de seguros, varios servicios de suscripción, el plan de servicio del vehículo compartido y la tarjeta de crédito que utilizaba para las llamadas emergencias que se habían transformado silenciosamente en gastos diarios rutinarios. Finalmente, el fondo de viaje, los $35,000 meticulosamente acumulados dólar a dólar. No incluí ningún comentario emocional, ninguna etiqueta como sacrificio por regalo incondicional. Solo las cifras, frías, fácticas y neutrales. Cuando el panorama financiero completo se materializó, una extraña sensación de calma me invadió. Había construido una red de seguridad tan completa y robusta que él la había confundido genuinamente con el suelo firme bajo sus propios pies. Y ahora me despreciaba por ello. La profunda ironía de la situación provocó una risa corta y sin humor que apenas perturbó el silencio de la habitación. Busqué mi teléfono y navegué a un contacto que rara vez utilizaba, excepto para consultas técnicas de contratos: Elena Royce. Elena no era una confidente cercana, pero respetaba los datos duros como yo. No estaba interesada en el melodrama familiar o la historia emocional compartida. A ella le importaba exclusivamente la documentación y la propiedad inequívoca. Ella respondió con un adormilado: «Lily, ¿está todo satisfactorio?» «No», respondí, «pero lo estará. Necesito una aclaración rápida sobre algo». Le recité la lista: cada activo, cada cuenta gestionada, cada obligación mensual. ¿Poseo la autoridad legal para desmantelar todo esto por completo?, pregunté. Cada activo, cada cantidad monetaria, cada reserva, sin su conocimiento o autorización. Hubo un sutil sonido de papeles revolviéndose en su extremo. Luego su voz se agudizó. «Lily, todo lo que acabas de catalogar está registrado únicamente a tu nombre. Propiedad exclusiva. El estado de beneficiario no otorga derechos legales. Préstamos, facturas pendientes, activos. Eres legalmente libre de cortar cada apego financiero sin buscar su consentimiento». La extraña calma en mi pecho se solidificó en un bloque impenetrable.
Excelente, dije. ¿Está esto conectado con la reciente boda? Preguntó suavemente. Fui excluida, declaré rotundamente, y aparentemente se me considera débil. Elena dejó escapar un sonido bajo y de reconocimiento. Luego, volviendo a su enfoque profesional, entonces asegurémonos de que seas débil en el papel también. Te enviaré las plantillas de documentación necesarias ahora. Cuando la llamada se desconectó, mi bandeja de entrada inmediatamente comenzó a poblarse con pasos de formularios y directrices. Imprimí cada página y las apilé en una pila precisa. Luego me recosté en la silla. El colapso no era el estado final de una estructura, era simplemente el despeje completo del sitio. Y finalmente supe precisamente lo que iba a construir en ese sitio recién despejado. La mañana llegó sin mi invitación consciente. No había dormido realmente. Simplemente había cambiado entre el mapeo estratégico enfocado y una extraña quietud cristalina. El amanecer se filtraba a través de las lamas horizontales de las persianas, rayando los documentos pulcramente dispuestos en mi escritorio, formularios, declaraciones, instrucciones detalladas, un arsenal silencioso y formidable. Exactamente a las 9:01 am inicié el primer contacto. Asistencia al cliente de la aerolínea. ¿Cómo puedo ayudarle? Mi nombre es Lily Marshall, declaré. Necesito cancelar formalmente una reserva de vuelo. Leí el largo código de confirmación de la página impresa. 2 billetes de clase premium a Florencia, Italia, programados con meses de antelación, comprados con la ingenua expectativa de que mi hermano finalmente emprendería el gran viaje del que había hablado desde que tenía 16 años. ¿Razón para la cancelación?, preguntó el agente. Las circunstancias han evolucionado, respondí. No elaboré que la mujer que me llamó débil había planeado usar esos asientos para su luna de miel, que se había parado dentro de las paredes del apartamento que yo financié, rodeada de electrodomésticos que yo había seleccionado, y me había informado con confianza que ya no me requerían. El agente trabajó dentro de su sistema. Usted es elegible para un reembolso en efectivo del 60% y un bono de viaje para el resto. ¿Debo proceder? Sí, confirmé. Proceda inmediatamente. Terminé la llamada y observé cómo se actualizaba mi bandeja de entrada de correo electrónico. Apareció una confirmación de reembolso. Luna de miel cancelada. El primer dominó cayó sin fanfarria, sin culpa que lo acompañara. Solo el suave y sordo sonido de la inevitabilidad. A continuación, fue la cartera de ahorros educativos y de viaje. Inicié sesión en el portal de inversión. Me autentifiqué con 2 factores y fijé mi mirada en el saldo. $35,000. Podía trazar mentalmente cada depósito. $50 un mes, 500 el siguiente, una declaración de impuestos sorpresa en primavera. Capital que había atartado para que Daniel pudiera contemplar bulevares parisinos, sentir la piedra antigua de las murallas romanas y deambular por un continente que solo había visto en videoclips. Hice clic en la opción de retirar todo. Una notificación apareció sobre posibles penalizaciones, impuestos y tarifas por retiro anticipado. Confirmé la transferencia de todos modos. Mi teléfono vibró inmediatamente. Un breve mensaje de texto de la firma de inversión. Transferencia iniciada. Los fondos se publicarán dentro de 5 días hábiles. El segundo dominó cayó en su lugar. Cerré la ventana del navegador y busqué el archivo de la hipoteca. El apartamento era lo siguiente. Marqué el número de Marcus Chen, el agente inmobiliario que me había ayudado con la compra 4 años antes. Marcus era rápido, altamente efectivo y brutalmente franco, exactamente las cualidades que yo requería. Lily respondió, ha pasado un tiempo, ¿cómo puedo ayudar? Necesito una venta inmediata del piso de Gulch, le informé. Un breve silencio. ¿Quieres vender? Pensé que lo adquiriste para tu hermano. Lo hice, respondí. Las circunstancias relevantes han cambiado permanentemente. Marcus no presionó para obtener detalles. Respetaba los límites profesionales de una manera en que mi propia familia nunca lo había hecho. Entendido, dijo, haciendo la transición instantánea a modo de negocio. Gulch es extremadamente competitivo ahora mismo. Unidades como la tuya están asegurando ofertas en horas.
Si vistamos la propiedad hoy, probablemente podamos asegurar un comprador antes de que concluya el fin de semana. Ponla en venta ahora. Instruí. Sin staging, sin aplazamiento. Considéralo hecho. Transmitiré los documentos. Los documentos electrónicos llegaron en el plazo de 1 hora. Los abrí, evalué rápidamente los términos y firmé digitalmente. Mi firma apareció nítida y decidida, un marcado contraste visual con la mujer emocionalmente agotada detrás del monitor. Al mediodía, el apartamento estaba oficialmente en venta en el mercado. Me recosté en mi silla, sintiendo el más tenue temblor de profunda satisfacción. Si Victoria anhelaba la independencia, estaba a punto de experimentar la definición absoluta y completa de la palabra. La primera llamada entrante de la Asociación de Administración de Propiedades llegó esa tarde. Hola, señorita Marshall. Necesito verificar algo. ¿Autorizó oficialmente la venta de la unidad 4B? Lo hice. Otra pausa en la línea. Los residentes actuales no fueron informados. Esa no es mi responsabilidad legal, declaré. Toda la documentación está registrada únicamente bajo mi nombre. Por favor, continúe con cualquier notificación que sea obligatoria. El gerente dejó escapar un aliento lento y controlado, como si solo comprendiera una fracción de la situación, pero lo suficiente como para saber que era mejor no interferir. Ejecutaremos el protocolo. Le di las gracias y terminé la conexión. Me imaginé el evento desarrollándose en ese apartamento. Victoria paseando furiosamente, Daniel luciendo confundido, papeles agarrados en mano, comprendiendo de repente que el suelo sólido bajo sus pies no era de ellos, que nunca había sido de ellos. Habían clamado por la libertad de mi asistencia. Estaban a punto de recibirla. Esa noche Marcus llamó. «No te lo vas a creer», informó. «Ya tenemos 2 ofertas. Una es una transacción en efectivo, sustancialmente por encima del precio de venta. Acepta la oferta en efectivo». Instruí. «¿Estás segura?» «Típicamente aconsejamos, acéptala», repetí firmemente. Él aceptó en mi nombre. La venta pasó a la fase de cierre rápido en 24 horas. No notifiqué a Daniel. No le proporcioné una advertencia. Él no me había dado una advertencia de cortesía sobre su boda. Fue un intercambio simple y equitativo. La siguiente secuencia de tareas se sintió como limpiar una superficie polvorienta. Sencilla, silenciosa, esencial. Inicié sesión en el portal de servicios públicos y transferí todas las cuentas fuera de mi nombre, con efecto inmediato. Luego los servicios de streaming, contraseñas modificadas, perfiles sistemáticamente borrados. El servicio móvil. Su dispositivo fue eliminado del plan familiar compartido. La tarjeta de crédito de emergencia. Revoqué el estado de usuario autorizado. Cada clic fue el equivalente a trazar un límite firme y nuevo, una línea limpia que reemplazaba 15 años de límites cada vez más ambiguos. Cuando la tarea administrativa final terminó, me paré en mi cocina mirando mis manos. No temblaban. Redacté un mensaje final, no extenso, no emocional, solo la verdad rendida enteramente limpia. Deseabas autonomía. Ahora la posees. No intentes contactarme de nuevo. Pulsé el botón de enviar e inmediatamente bloqueé su número antes de que pudiera siquiera vislumbrar la burbuja de escritura que podría haber indicado una respuesta. 2 días después, las consecuencias navegaron hacia mi puerta. No físicamente, sino a través de los canales residuales de la vida que acababa de cortar. El administrador del edificio dejó un conciso mensaje de voz, informando que Victoria había aparecido en la oficina furiosa, agitando su teléfono, exigiendo explicaciones y afirmando que debía haber un error administrativo, que Daniel había intentado llamarme repetidamente. Sus llamadas, sin embargo, nunca me alcanzaron. Luego Marcus envió un correo electrónico para verificar que el depósito del comprador se había compensado con éxito. El cierre final ocurriría en 10 días. Daniel y Victoria serían legalmente obligados a desalojar las instalaciones. Me imaginé el momento en que la orden de desalojo llegó a su puerta, el jadeo indignado de Victoria, el silencio aturdido y boquiabierto de Daniel. 2 personas que habían confundido trágicamente mi generosidad con un derecho inalienable. Pero no sentí triunfo, solo una claridad cristalina.
No puedes eliminar forzosamente a alguien del momento más decisivo de tu vida y luego esperar que continúe construyendo tu base por ti. La semana siguiente, Marcus envió la actualización final, cierre completo. El correo electrónico decía: los fondos han sido transferidos con éxito. Miré fijamente el total numérico final, una cifra que representaba no solo capital, sino cierre absoluto. El apartamento se había ido, el gran viaje se había ido, la completa línea de vida financiera se había ido. Y por primera vez desde que había encontrado esas fotografías, sentí que la intensa tensión en mi pecho comenzaba a liberarse. No alivio genuino, todavía no, sino algo más tranquilo. Algo así como la primera bocanada de aire completa y sin problemas después de una larga y agotadora inmersión bajo el agua. 2 semanas después, Marcus me llamó de nuevo. «De verdad que no te vas a creer este último suceso», dijo. «¿Qué es ahora?», pregunté, cansada pero firme. «Tu hermano vino a la agencia», explicó. «Quería saber precisamente qué había ocurrido, por qué habías vendido el lugar, por qué cada servicio había sido terminado abruptamente». Esperé la necesaria frase ingeniosa, y lo único que pudo lograr articular fue: «Ella fue demasiado lejos». Solté una risa suave y seca. «Demasiado lejos», repetí. Marcus hizo una pausa para confirmación. «¿Estás bien, Lily?», consideré la pregunta cuidadosamente. «Sí», dije, y por primera vez en lo que se sintió como toda una vida, la simple palabra fue inequívocamente cierta. Pero el verdadero punto culminante de la historia no llegó a través de una conversación, una venta o un reembolso transferido. Llegó en forma de un vasto y absoluto silencio. Los días se convirtieron en semanas, luego en meses, sin mensajes, sin intentos a través de amigos mutuos, sin expresiones tardías de remordimiento. Solo el eco vacío de una relación que había dependido enteramente de mi esfuerzo implacable para sostenerla. Y finalmente, la comprensión silenciosa echó raíces. Yo no había sido quien lo había cortado. Él ya se había ido primero. Todo lo que hice fue asegurar el cerrojo en la puerta detrás de él. Transcurrieron 4 meses, sin una sola comunicación entre nosotros. Mi vida no se desmoronó, como él podría haber imaginado pesimistamente. Se volvió más tranquila, más precisamente enfocada, más estable. Conseguí un avance significativo en mi papel profesional. Me mudé a una residencia más pequeña que se sentía auténticamente como mi propio espacio y programé un viaje de exploración solitaria a los paisajes montañosos de la Patagonia, simplemente porque la opción estaba disponible para mí. El silencio, descubrí, poseía su propio tipo de poder liberador. Entonces, al final de una tarde, un número que no reconocí apareció en la pantalla de mi teléfono. Casi dejé la llamada sin responder, pero un instinto me obligó a contestar. Lily. La voz de Daniel estaba completamente destrozada, delgada, quebradiza, hecha añicos. Nada como el hombre seguro que había exigido distancia. Narró su calvario en fragmentos rotos e incompletos. Cómo Victoria había agotado imprudentemente sus ahorros conjuntos, buscando oportunidades promocionales que nunca se materializaron. Cómo la anulación del gran viaje la había humillado públicamente. Cómo la pérdida del apartamento los obligó a luchar por costosos alquileres a corto plazo. Y luego, el golpe final. Ella lo había abandonado por un contacto con mayores medios financieros, llevándose consigo la mitad de su deuda acumulada. «No tengo un lugar accesible a donde ir», susurró finalmente. «¿Puedo quedarme en tu habitación de invitados solo hasta que pueda recuperar mi equilibrio?» No levanté la voz. No dije una palabra de regaño o reproche. Simplemente inhalé una vez, lenta y completamente. «No», declaré. «Clamaste por autonomía. Ahora debes ejercerla». Luego desconecté la llamada y bloqueé el número inmediatamente. No sentí una oleada de triunfo al dejar el dispositivo, solo un equilibrio constante. La sensación de una puerta finalmente encajando en la alineación correcta después de años de estar torcida. Mi mundo es ahora necesariamente más pequeño, pero está impecablemente limpio.
Me despierto desprovista de esa persistente y silenciosa aprensión de quién podría requerir ser salvado a continuación. Hago largas caminatas los fines de semana, preparo comidas solo para mí y lleno mi casa con objetos que seleccioné personalmente. Cortar el lazo no fue venganza, fue pura y simplemente supervivencia. Si alguna vez te has visto obligado a delinear un límite duro con un familiar cercano, por favor, sabes que no estás aislado. Dime desde dónde estás leyendo esto y cuál habrías determinado que fuera el curso de acción justo en mi posición. Dale al botón de suscribirte y me gusta para más vídeos.